Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, ayer no me presenté, mi nombre es Mónica Barrera y bueno, hoy vamos a seguir con las clases y vamos a hablar de jurisdicción y competencia. Seguimos con jurisdicción. Una de las funciones esenciales de nuestro Estado es garantizar la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. La jurisdicción, como sabemos, ya lo vimos en clase, es el poder deber del Estado, emanado de su soberanía, para dirimir, mediante el Poder Judicial, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de proteger el orden jurídico en aquellos conflictos que se le someten y que llegan a su conocimiento. Sí, como nosotros decimos, la jurisdicción es el poder. El poder queda clarísimo y queda clarísimo de esta definición que estuvimos leyendo y que tienen en el Power. ¿Y cuál sería el deber? El deber es el deber de resolver. Todos los jueces tienen el deber de resolver los conflictos que se les someten a su conocimiento. Esto surge claramente de la Constitución y además del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque una de las funciones esenciales de nuestro Estado, ¿sí? O del Estado moderno, es garantizar la tutela, es garantizar la tutela efectiva de los derechos de los justiciables. Bueno, seguimos con jurisdicción. Todos los jueces, como ya estuvimos diciendo, desde los miembros de la Corte Suprema de Justicia Nacional hasta los jueces de primera instancia, todos tienen la facultad de decir el derecho y de hacer cumplir los mandatos jurisdiccionales que emiten. El juez dicta la sentencia definitiva, que eso ya lo estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Y la ejecuta en su caso. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer lo más sencillo. El ejemplo más sencillo, el proceso de desalojo. En el proceso de desalojo piden justamente que desalojen a las personas que están viviendo porque, por ejemplo, hace un año que no pagan el alquiler. Se hace un proceso, el juez dicta la sentencia definitiva, ordenando el lanzamiento de esta gente, y si esta gente no se va con ese dictado de la sentencia definitiva, ¿sí? Entonces el juez puede ordenar el desahucio, es decir, el lanzamiento de esas personas. ¿Por qué? ¿De qué forma, mejor dicho? Por medio de la fuerza pública, ¿sí? También ordena apercibimientos y multas. ¿Qué significa esto? En los términos del artículo 34 y 36 del Código Procesal Nacional, el que nosotros estamos estudiando, el juez tiene no solamente deberes, sino que tiene facultades. Por ejemplo, tiene la facultad de convocar a las partes y a sus letrados a una audiencia. ¿A efectos de qué? A efectos de que aclaren algo, por ejemplo, sobre el material probatorio, o a efectos de llegar a una conciliación, ¿sí? Y en el caso de que estas personas que están convocadas no vayan, les puede aplicar un apercibimiento y una multa. El apercibimiento sería que en realidad fijo la audiencia para el día tal bajo apercibimiento de que si no concurre se le va a aplicar una multa de 1.000 pesos por día, ¿sí? Ese sería el apercibimiento y la multa. Es decir, los jueces tienen la facultad de dictar sentencia definitiva, volviendo, con efecto de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que los jueces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del proceso de desalojo, ¿sí? El juez dicta que A, B y C tienen que desalojar una propiedad tal. ¿Qué va a pasar? Los que van a desalojar, los demandados, pueden apelarla, ¿sí? Pueden apelarla, si no están conformes y se dan las condiciones, inclusive podrían presentar un recurso extraordinario, pero más allá de los medios de impugnación que tengan, que no es esta clase en donde lo vamos a ver, una vez justamente que yo haya agotado todos los carriles judiciales, es decir, recorrí todas las instancias, agoté toda la vía, se cierra definitivamente el conflicto, se cierra el debate. A eso le llamamos cosa juzgada, cuando yo no tengo ningún medio de impugnación sobre esa sentencia o esa resolución que dictó el juez.
Como dijimos, todos los jueces tienen la facultad, de emplear la fuerza o coerción para que se cumplan las medidas ordenadas durante el proceso. Medidas que pueden recaer sobre cosas o sobre personas. Jurisdicción judicial. Cabe señalar que siempre que medie un conflicto, como ya dijimos, entre particulares o entre un particular y el Estado, referente a derechos subjetivos privados de aquellos, o que se encuentre en tela de juicio la aplicación de alguna sanción de naturaleza, aunque sea penal, la intervención del órgano judicial es constitucionalmente ineludible. Primero, porque la garantía de la defensa en juicio supone justamente que todos los habitantes tienen, en situaciones como las señaladas, el derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los derechos que estimen que fueron amenazados o que fueron cercenados, ¿sí? Con respecto a la jurisdicción judicial, tenemos la nacional o federal, provincial, tenemos la jurisdicción contenciosa y tenemos la voluntaria o no contenciosa, ¿sí? La jurisdicción contenciosa ya la estuvimos viendo. Con respecto a la jurisdicción voluntaria, se designa así a la función que ejercen los jueces con el objeto de integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. ¿Sí? En realidad, se trata de una función ajena al normal cometido de los órganos judiciales, el cual consiste en la resolución de los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas. Competencia, medida de la jurisdicción. Nos hacemos una pregunta. ¿Todos los jueces pueden dirimir los conflictos? Sí. Todos los jueces pueden dirimir los conflictos porque todos los jueces, como dijimos, tienen jurisdicción, tienen ese poder de ver. Sin embargo, es necesaria la distribución y división de la jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que todos los jueces, por ejemplo, un juez de Mar del Plata, le llevan un caso que en realidad ocurrió en Jujuy, donde las partes viven en Jujuy, el hecho ocurrió en Jujuy, no sería conveniente, no sería económico que en realidad el juez de Mar del Plata tratara ese conflicto, ¿sí? Esto es con respecto al territorio. Por todas estas cuestiones y también el tema de la especialidad. Justamente en las cuestiones de familia se necesitan personas y jueces especializados en esas cuestiones. Si estamos hablando de derecho penal, necesitamos también jueces que sean competentes, que sean más que competentes, que sean especializados justamente en esa temática. Por eso decimos que es necesaria la distribución y la división de la jurisdicción. En realidad lo que sería entre nosotros, ¿sí? La división de la tarea. Somos un grupo que tiene la misma jurisdicción, ¿sí? Todos tenemos el poder de ver, pero para un mejor conocimiento y para una mejor administración de justicia, esta tarea se divide, ¿sí? Por eso dijimos que la competencia es el ámbito funcional en el cual un juez o tribunal ejerce la función judicial. Definición. Capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. Clasificación de la competencia. Hacemos una primera gran clasificación, ordinaria y federal. Caracteres de la competencia. Primero, es improrrogable. La competencia no se puede prorrogar. Excepcionalmente, se admite la prórroga en cuestiones netamente patrimoniales y siempre que la competencia sea territorial. Esto es el artículo 1 del Código Procesal. También hablemos un poquito de la prórroga, ¿sí? La prórroga puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando las partes eligen el juez convencionalmente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, celebramos un contrato, no importa de lo que sea este contrato, las partes contratantes ponen como cláusula que en caso de incumplimiento, el proceso
o esta contienda o conflicto va a tramitar ante los jueces de Azul, ¿sí? O ante los jueces de Salta. Esto sería, las partes eligen convencionalmente prorrogar la competencia. Después tenemos otro tipo, otra excepción, que sería también la prórroga tácita. La tácita es cuando se realizan actos que implican renunciar a la competencia del juez determinado por la ley. Por ejemplo, cuando el actor inicia la demanda en un juez, ante un juez que no es el juez que le correspondería, ¿sí? O cuando el demandado, en realidad el hecho ocurrió en Jujuy, él vive en Jujuy, la compañía de seguros es de Jujuy, perdón, y él inicia la demanda en Buenos Aires, ¿sí? El actor inicia la demanda en Buenos Aires y el demandado se presenta y contesta demanda. Ahí tácitamente está aceptando la competencia. Lo mismo pasa cuando el actor interpone la demanda ante un juez que no corresponde, que no correspondería por el territorio y siendo desde ya una cuestión netamente patrimonial. Distribución de la competencia territorial. La atribución territorial se vincula con la circunscripción territorial asignada por la ley a la actividad de cada órgano judicial. Fundamentalmente se contempla la proximidad del órgano con el lugar donde se haya ubicado algunos elementos de la pretensión o petición extracontenciosa. Lo que decíamos en el ejemplo recién, justamente que el hecho haya ocurrido en Jujuy y el demandado también viva en Jujuy, ¿sí? Esto sería competencia territorial. Se debería iniciar el proceso, salvo que exista alguna de las excepciones, la excepción expresa o la excepción tácita de prorrogar la competencia, se debería iniciar en Jujuy. Vamos al objetivo, que atiende a la naturaleza y monto de las causas, y a ese criterio corresponde la competencia en función de la materia penal, materia civil, dentro de lo civil tenemos civil patrimonial, tenemos los civiles que entienden en las cuestiones de familia, contencioso administrativo, etc. Distribución de la competencia, seguimos. Funcional o de grado, que algo hemos dicho. Toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso. Asimismo, por el doble orden judicial instituido por la Constitución, la principal división de la competencia de los tribunales que hemos de tener en cuenta, como dijimos ya, es la ordinaria y la federal. Asimismo, a los criterios objetivos, funcionales y territoriales, cuando estamos ante la competencia federal a fin de determinar qué órgano judicial es competente para entender en determinado asunto, hay que sumarle otro, el personal emergente de la calidad o condición de las partes o de la vecindad o nacionalidad. Cuando hablamos también de la distribución de la competencia por grado, tenemos que pensar que sin perjuicio, como dijimos, que todos los jueces tienen jurisdicción, ¿sí? No todos tienen la misma competencia, no todos tienen competencia, existen jueces de primera instancia, ¿sí? Que van a tener una competencia, un tipo de competencia, y existen también las cámaras, ¿sí? Las cámaras de los diferentes fueros que van a tener otra competencia, una competencia en principio de revisión de resoluciones y sentencias judiciales que dictan los jueces de primera instancia. Seguimos con distribución de la competencia. Asimismo, la competencia puede ser relativa o absoluta, según la ley admita que sea prorrogada por las partes, ¿sí? El Código Procesal, nuestro Código Procesal, solo admite la prórroga de la competencia territorial en asuntos, como ya dijimos, exclusivamente patrimoniales, aun cuando tales asuntos sean de índole internacional, conectados total o parcialmente con sistemas jurídicos extranjeros.
se puede prorrogar la competencia hacia jueces extranjeros o árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tengan jurisdicción exclusiva, caso de inmuebles o cuando la prórroga esté prohibida por la ley. Cuestiones que vimos al ver en su momento el arbitraje de familia, penales, estado de las personas. Clasificación de la competencia. Competencia federal. Causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional. B. Causas que versen sobre puntos regidos por leyes nacionales. C. Causas que versen sobre puntos regidos en los tratados nacionales. Sobre este tema tenemos que ver los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Yo se los copié en el Power para que ustedes lo vean, ¿sí? De todas formas, si tienen dudas, vamos a seguir hablando de este tema, pero si tienen dudas, lo ideal es que nos manden las preguntas y las inquietudes, porque no podemos ver todos los temas con tanta profundidad. Caracteres de la competencia federal. Es de excepción. La justicia federal solo tendrá competencia en los asuntos mencionados en los artículos de la Constitución que ya nombramos. Es privativa. A los tribunales provinciales u ordinarios les está prohibido entender en aquellos casos que sean de competencia federal en razón de la materia. Es improrrogable, es decir, las partes no pueden renunciar a la competencia federal cuando ésta corresponda en razón de la materia. Si corresponde en razón de las personas, pueden renunciar y elegir la justicia ordinaria. Es restrictiva. En caso de duda sobre la competencia, entenderá la justicia ordinaria. ¿Cómo se determina la competencia? La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. ¿Qué oportunidades tiene el juez para expedirse sobre su competencia? 1. Ante la presentación de la demanda y al resolver la excepción de incompetencia opuesta por el demandado. Seguimos con el tema. ¿En qué momento el juez determina la competencia? La oportunidad para que el juez se pronuncie respecto de su propia competencia. Existen dos momentos que ya los dijimos. 1. Al promoverse la demanda. Ahí debe realizar una evaluación de admisibilidad de aquella y constatar si es competente para entender en el asunto o caso que se pone a su decisión. Si considera que no es competente, debe inhibirse de entender en el caso. En este caso, firme la providencia, que así lo dispone, remitirá la causa al juez que considere competente. Si no surge claramente que sea competente, puede solicitarle al actor que aclare por qué razón entiende que es competente él. No puede hacerlo por cuestiones territoriales en asuntos exclusivamente patrimoniales. Al resolver la excepción de incompetencia articulada por el sujeto pasivo de la pretensión, esa sería la segunda oportunidad. Luego de esas dos oportunidades, ni las partes podrán plantearlo en lo sucesivo, ni el juez podrá declararse incompetente de oficio, salvo en los supuestos de la competencia de la justicia federal, que puede ser declarada por la Corte cuando interviene en instancia originaria o por los jueces federales en virtud del carácter limitado que reviste la competencia federal. Esa limitación tampoco rige para la justicia del trabajo, en razón del carácter público y de excepción que reviste la competencia laboral. Bueno, gente, este es el fin de la primera parte de la presentación de jurisdicción y competencia. Nos quedaría nada más el tema de conflictos de competencia. Tampoco quiero hacer clases tan largas porque sé que es complicado el tema de la atención, y más en cómo estamos viviendo en este momento. Bueno, con respecto a la organización de los tribunales, les voy a mandar un Power y les pido por favor que ustedes lo vayan leyendo por su cuenta. Me parece que no es un tema que presenta gran complejidad. Bueno, los dejo, les pido que se cuiden y estamos en contacto, ¿sí? Pronto. Chau.